Bueno, aquí vamos a tratar un tema preciso de álgebra, pero lo que vamos a hacer es poder explicar desde lo básico para poder comprender un poco más el trayecto del álgebra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a comprender lo que es base para el álgebra y de ahí en fuera para los siguientes grados de matemáticas. Que esto precisamente se le llama expresiones algebraicas. Entonces, lo que yo tengo aquí dibujado es un término algebraico que consta de 4 elementos. No hay 5, no hay más, no hay 20, nada. Solo 4 elementos por máximo. Hay veces que solo contienen 2 elementos, o 3, o los 4. A veces un poco más complejos, otros más sencillos, demás. Pero siempre se van a componer por 4 elementos el término algebraico. Y para poder entender las demás matemáticas, incluso resolución de términos semejantes y demás, hay que comprender por qué se compone un término algebraico para poder saber cómo poder utilizarlo y cómo poder desmenuzarlo de una manera de decir. El primer término, o el primer elemento que conforma el término algebraico es este que encontramos aquí. Este es el signo, o también conocido como sentido. ¿Y por qué decimos sentido? Si nosotros vemos en una recta numérica que nos han enseñado en la primaria, o si eres de la primaria te están enseñando esto, la recta numérica consiste de algunos números sobre una recta y se siguen hasta el infinito. Igualmente tenemos números del lado negativo, que quizá en la primaria no te los enseñen, pero después en tu preparación académica los verás. Del lado del 0 a la derecha están los números positivos y del 0 del lado izquierdo están los números negativos. ¿Por qué decimos que este nos dice el sentido? ¿Por qué? Porque si nosotros nos encontramos en el 0 una posición neutral y nos dice que nos vamos a ubicar en el signo positivo, o es decir, en el sentido de los números positivos, entonces vamos a estar aquí y como nos indican en la primaria, que vamos a dar saltos hacia el lado que nos están indicando. Si tenemos un signo positivo, entendemos que nos vamos a dirigir al lado positivo, es decir, que 0, que es nuestra posición central, nos vamos a dirigir hacia el número positivo. No nos vamos a retroceder a los números negativos, sino nos vamos a mover a los positivos. Ese nos está dirigiendo o nos está diciendo cuál es el sentido, la dirección o la posición. Sentido. Otra veremos el por qué el sentido. Cuando veamos el siguiente tema, tal vez en el siguiente video, de reducción de términos semejantes, el por qué también podemos llamarle sentido. Lo veremos un poco más detallado en este video. Tenemos el siguiente elemento que se llama coeficiente, o mejor conocido como número. Es el coeficiente o número. Este nos indica en qué posición nos vamos a centrar, en qué posición nos vamos a detener. Venimos del 0, una posición central. Nos vamos a dirigir hacia el sentido positivo y nos vamos a detener en el 5. Eso es lo que nos está diciendo el segundo elemento, que nos vamos a detener en el número 5. Entonces nos vamos a salir del 0 y vamos a llegar al 5. ¿Por qué no llegar a este número? Igualmente 5, ¿no? Pero este nos está indicando la posición o el sentido, derecha o izquierda, o mejor dicho, positivo o negativo.
Entonces nos está indicando positivo, nos vamos a mover hacia los positivos. Nos vamos a detener en el número 5 y hasta ahí entendemos estos dos elementos que son aritméticos de la primaria. Estos temas nos servirán para comprender la reducción de términos semejantes. ¿Sí? El tercer elemento es la letra A. Entonces, ese tercer elemento que ocupa, se le llama literal, o mejor conocido como letra. Letra, pero se le llama literal. Eso es solamente lo que nos indica en el álgebra. Es un elemento que no conlleva valor. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es un valor desconocido. Es un valor que no conocemos. Es algo desconocido. Es decir, por ejemplo, no sé, si en alguna ocasión tú vas a la tienda y pediste arroz, frijol y leche y lo que sea, ¿cuánto te costó cada una de las cosas? No lo sé. Yo pagué con uno de Hacienda y me entregaron, no sé, 20 pesos o 12 pesos. ¿Cuánto costó la leche? No lo sé. Es una incógnita. No lo sé. O en otra manera, pues no sé, fulanito de tal, lo asaltaron y perdió N cantidad de dinero. ¿Cuánto perdió? No lo sabemos. Es una incógnita. Un valor desconocido. Esto es esto. Un valor desconocido, una incógnita. No sabemos cuánto vale A. Sabemos que es un valor escondido. En algunos aspectos. Sabremos cuánto significa en algunas operaciones algebraicas, pero es un número escondido. No lo sabemos, es una incógnita. En este caso ocupa la tercera posición en el término algebraico que lleva su nombre como literal. Tenemos el cuarto elemento, que es este número pequeñito que encontramos aquí. Ese número pequeñito que aquí vemos es el número 2. Pero ¿qué peculiaridad hay con este número? Con ese número que es más grande. ¿Por qué es más pequeño? ¿Y por qué se pone arriba? Bueno, es decir, que este número nos está indicando que esta expresión se va a multiplicar 2 veces el A. ¿Qué quiero decir? Que este valor es el valor del exponente. Es decir, que nos está indicando cuántas veces se va a multiplicar la base entre sí. Eso lo veremos un poco más detallado en adelante. Pero solo estoy explicando los elementos que conlleva un término algebraico. En este caso, el cuarto elemento se le llama exponente. Exponente. Nada de número pequeñito, nada de a la 2, no. Bueno, sí, así se lee. Pero se le llama exponente a ese cuarto elemento que se encuentra en esta parte superior. Exponente, literal, coeficiente, sentido o signo. ¿Sí? Este es lo que viene siendo un término algebraico que con esta explicación podremos comprender cómo se puede utilizar esa información para poder resolver hasta incluso un problema tan fácil como reducción de términos semejantes o a otras operaciones un poco más complejas, como incluso derivaciones integrales y demás. Entonces esta es la base para poder comprender cualquiera de las ramas de las matemáticas de aquí en adelante. Entonces esto es lo que es un término algebraico, lo que es cada uno de los términos algebraicos, cuál es su nombre y algunas explicaciones.